Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo hijos amados por nuestro Padre Creador. Hoy 11 de septiembre del año 2022, en oración por nuestros hermanos que en aquella tragedia perdieron su vida, sus seres amados que perdieron sus hijos, sus parientes, sus amigos, seres amados también, y la sociedad que pierde seres amados, en estos seres amados que fallecieron y que se perdieron. Una red, todo un tejido, toda una trama vital, todos, en la gracia de Dios, por su infinita misericordia, necesitados de ser salvados por Él, de ser encontrados por Él. Dejémonos encontrar por nuestro Abba. Ese es el mensaje que nos trae para hoy la sagrada lectura del Evangelio de San Lucas sobre la misericordia, las parábolas de la misericordia. Y allí podemos, también en la carta de San Pablo a ti, Mateo, en la bendición también del servicio sacerdotal, de la entrega, del ser pastor y el compromiso que tiene, que también lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, con la ley mosaica, el pueblo de Israel, que denigrando de él, va a buscar los Baales, se sale del camino, del redil, y hay que ir por las ovejas para volverlas a llevar a buenos pastos. En el Salmo, que precisamente en alabanza allí nos invita a proclamar: me levantaré, me pondré en camino hasta donde está mi Padre. Sea la palabra entonces que hoy nos guíe y tratemos de ser lo más coherente en su interpretación, que el testimonio de vida de nuestro Señor Jesús en su verdad, lo más cercano está allí en las Sagradas Escrituras. Y en la medida en que vamos haciendo interpretación, se va diluyendo un poco, salvo seres que van encontrando la gracia en el Señor, la plenitud, y se van haciendo que su sentimiento, su pensamiento y su accionamiento sea Jesucristo en ellos. Ahí sí podría tener esa garantía, pero bendito Dios, somos pecadores y nos falta mucho para esa santidad. En el libro del Éxodo, entonces dice allí en el capítulo 32, iniciando, que es precisamente la ruptura y renovación de la alianza, en el becerro de oro. Cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra con la ley escrita por el dedo mismo de Dios. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Y Aarón les contestó: quítenles a sus mujeres, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos aquí. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro, y con un cincel lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro y luego gritó: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Al día siguiente, por la mañana, se levantaron y ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer y beber, y luego se levantaron a divertirse. Entonces el Señor le dijo a Moisés: anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido
y lo están adorando y presentándole ofrendas y dicen: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Además el Señor le dijo a Moisés: me he fijado en esta gente y me he dado cuenta de que son muy tercos. Ahora déjame en paz, que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos, pero de ti voy a hacer una gran nación. Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor su Dios con estas palabras: Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder? ¿Cómo vas a dejar que digan los egipcios: Dios los sacó con la mala intención de matarlos en las montañas para borrarlos de la superficie de la tierra? Deja ya de arder en enojo, renuncia a la idea de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de sus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que les he prometido a ustedes se la daré como su herencia para siempre. El Señor renunció a la idea que había expresado de hacer daño a su pueblo. Entonces Moisés se dispuso a bajar al monte, trayendo en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por los 2 lados. Dios mismo había hecho las tablas y Dios mismo había grabado lo que estaba escrito en ellas. Cuando Josué escuchó los gritos de la gente, le dijo a Moisés: se oyen gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés contestó: no son cantos alegres de victoria, ni son cantos tristes de derrota, son otros cantos los que escucho. En cuanto Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y los bailes, ardió de enojo y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos al pie del monte. Enseguida agarró el becerro y lo arrojó al fuego, luego lo molió hasta hacerlo polvo, y el polvo lo roció sobre el agua. Entonces hizo que los israelitas bebieran de aquella agua y le dijo a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo que te has hecho cometer un pecado tan grande? Y Aarón contestó: Señor mío, no te enojes conmigo. Tú bien sabes que a esta gente le gusta hacer lo malo. Ellos me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Yo les contesté: el que tenga oro que lo aparte. Ellos me dieron el oro, yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Moisés se fijó en que el pueblo estaba desenfrenado y expuesto a las burlas de sus enemigos, pues Aarón no lo había controlado. Así que se puso de pie a la entrada del campamento y dijo: los que estén de parte del Señor, júntense conmigo, y todos los levitas se le unieron. Entonces Moisés les dijo: así dice el Señor, el Dios de Israel: tome cada uno de ustedes la espada, regresen al campamento y vayan de puerta en puerta, matando cada uno de ustedes a su hermano, amigo o vecino. Los levitas cumplieron las órdenes de Moisés, y ese día murieron como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy reciben ustedes plena autoridad ante el Señor, por haberse opuesto unos a su hijo y otros a sus hermanos, así que hoy el Señor los bendice. Al día siguiente Moisés dijo a la gente: ustedes han cometido un gran pecado, ahora voy a tener que subir a donde está el Señor, a ver si consigo que se los perdone. Y así Moisés volvió a donde estaba el Señor y le dijo: realmente el pueblo cometió un gran pecado al hacerse un Dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, borra mi nombre del libro que las has escrito. Pero el Señor le contestó: solo borraré de mi libro al que peque contra mí. Así que anda, lleva al pueblo al lugar que te dije, mi ángel te guiará, y cuando llegue el día del castigo yo los castigaré por su pecado. Y el Señor envió una plaga sobre el pueblo por haber adorado al becerro que Aarón les hizo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, de nuestra catedral Nuestra Señora de las Mercedes. Un amoroso saludo fraternal de esta su fundación Amaya en el municipio de Jericó, la provincia del Cartama, territorio Aviala. En el Salmo 50
Me levantaré, me pondré en camino e iré hasta donde está mi Padre. Dios es un juez justo. El Señor, el Dios de los dioses, ha hablado, ha llamado a los que habitan la tierra, del oriente al occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad de belleza perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Delante de Dios viene, delante de él un fuego destructor. A su alrededor una fuerte tormenta. Desde lo alto Dios llama al cielo y a la tierra, a presencia el juicio de su Padre. Reúnan a los que son fieles, a los que han hecho una alianza conmigo ofreciéndome un sacrificio, y el cielo declara que Dios es juez justo. Escucha, Israel, pueblo mío, voy a poner las cosas en claro contigo. Yo soy Dios, yo soy tu Dios. Me pondré en camino, iré a los brazos de mi Padre. No te censuro por los sacrificios y holocaustos que siempre me ofreces. No te pido becerros de tu ganado, ni machos cabríos de tus corrales, pues míos son todos los animales salvajes, lo mismo que los ganados de las serranías, mas son las aves de las montañas y todo lo que bulle en el campo. Y yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, pues el mundo es mío, con todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? Sea la gratitud tu ofrenda a Dios, cumple el Altísimo tus promesas, llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre. Pero al malvado Dios le dice, ¿qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi alianza? Si no te agrada que yo te corrija, ni das importancia a mis palabras, al ladrón lo recibes con los brazos abiertos, te juntas con gente adúltera para el mal y para inventar mentiras, se te suelta la lengua y los labios, calumnias a tu hermano, contra tu propio hermano lanzas ofensas. Todo esto has hecho y me he callado. Pensaste que yo era igual que tú, pero voy a acusarte cara a cara, voy a ajustarte las cuentas. Entiendan bien esto. Ustedes que olvidan a Dios, no sea que empiece yo a despedazarlos y no haya quien los libre. El que me ofrece su gratitud me honra. Yo salvo al que permanece en mi camino. Me levantaré, me pondré en camino e iré hasta donde está mi Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 7, en el capítulo 1, versículos 7 al 11. En acción de gracias y petición. Hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. No es justo que hagamos porque la fe de ustedes está creciendo y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor. De modo que nosotros mismos hablamos de ustedes con satisfacción en las iglesias de Dios por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de todas las persecuciones y aflicciones que sufren. Esto es una señal del justo juicio de Dios y muestra que Él los ha juzgado dignos de entrar en su reino, para el cual están sufriendo. Pues es justo que Dios haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes, y que a ustedes, los que sufren, les dé descanso lo mismo que a nosotros. Esto será en el día en el que el Señor Jesús aparezca con sus ángeles poderosos viniendo del cielo entre llamas de fuego. Vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos serán castigados con destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y poder.
cuando el Señor venga en aquel día para ser honrado entre su pueblo santo y admirado por todos los creyentes, pues ustedes han creído en el testimonio que les dimos. Con este fin oramos siempre por ustedes, pidiendo a nuestro Padre Dios que les haga dignos del llamamiento que les hizo y que cumpla por su poder todos los buenos deseos de ustedes y los trabajos que realizan movidos por su fe. De esta manera el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por causa de ustedes y Él los honrará conforme a la bondad de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, versículos 1 y siguientes. En la parábola del pastor que encuentra su oveja. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. La parábola de la mujer que encuentra su moneda. O bien, ¿qué mujer que tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que había perdido. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Y en la parábola del padre que recobra a su hijo, Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo:
es que tu hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido, aún sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: hijo mío, siempre tú estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amores, ¿quién entre vosotros no habrá sido niño y habrá jugado a los escondidijos y habrá sido quien busca o el que es buscado? La pregunta es, si tú has buscado, has hecho todo por encontrar a ese que se ha escondido. Y si tú te has escondido, ¿has querido regresar o te has querido quedar escondido? El Espíritu Santo me regala esa metáfora, porque en la cátedra mística de nuestro Maestro es maravilloso cómo lo hace. Siempre habrán notado de la Sagrada Escritura, cuando habla nuestro Señor Jesús, que utiliza en la figura y también en la antigua alianza, o dos hijos. Y uno representa la ley mosaica y otro representa la ley de Jesús. O sea, quién actúa conforme al mundo y quién actúa conforme a la voluntad de Dios. Y mis amores, de corazón les pido, les ruego, les suplico, que tratamos de seguir a Jesucristo, y no a mí ni a ninguno de nosotros, y a otros que podamos referenciar. Caminemos en lo posible, vamos tejiendo redes y vamos creciendo para llevarle esas almas a Jesús, para que Él haga la salvación. No seamos nosotros los que queramos ganar ese protagonismo. Por favor, lo escuchaba precisamente en el oficio de lectura de una carta de nuestro hermano San Agustín de Hipona, del deber grande que tienen los pastores, los obispos, porque no solo han de responder por sí mismo ante Cristo, sino que han de responder por toda una comunidad. Y no solo los que son obispos o sacerdotes o que tienen la ordenación, el sacramento del orden, la unción del Señor especial, todos como santificados por el Espíritu Santo, tenemos a cargo nuestro vecino, cercano, hermano, en Cristo, en familia si tenemos hijos, en educación si tenemos alumnos que son como hijos, subalternos en una empresa que son como hijos, porque son seres que van aprendiendo, van caminando. Pero bueno, la palabra hoy es muy enriquecedora. Quise leerla toda completa precisamente para poder contextualizar. Y podríamos tomar desde el mismo Éxodo, con Moisés, en la ley mosaica, que ahí podemos ver el contexto de la idolatría, del paganismo, de los baales, los falsos dioses, cuando se pierden del camino porque no hay un guía, el pastor que los oriente. Entonces deciden por sí mismos interpretar por su cuenta, juzgar por su propia experiencia de vida y por lo que tienen ahí al paso, y lo más inmediato es la forma como todos lo hacen. Y es muy dados al evitar ser juzgados, el evitar ser comparados y el evitar ser ridiculizados. De eso pues es el ejemplo mismo de los fariseos en la ley mosaica, los maestros y sacerdotes buscando el cumplimiento, la rectitud en la ley, al pie de la letra, y cumplirla tal cual por encima de que sea el bienestar o la unidad o estos valores que en la fraternidad pues vamos a ver con Jesucristo es lo que busca. Muy llamativo como en las tablas de la ley escrita por los dos lados puede estar representando también la espada de dos filos.
Por un lado corta y por el otro cicatriza, que lo escuchamos del hermano Pedro Justo. Yo estaré mencionando algunos de ellos para que los tengamos de referencia y podamos triangular o en algún momento comparar de la versión que vamos tejiendo en la mía propia, la suya propia, allí y en los grupos asociados con que están, es la primera referencia. Luego llegarán otras indirectas que son de nuestros pastores, maestros más avanzados, y ellos en algún momento mencionarán escritos, pero esto más para más adelante nosotros en otro espacio, en Escuela de la Conciencia Ambiental o en fin, poder ya entrar en una reflexión. Pero volvamos a la cátedra mística, perdón el lapsus, pero consideraba conveniente hacer esa aclaración didáctica. Y allí entonces, en el pueblo desbordado, entonces claro, Moisés gana una perfecta sintonía con el Señor Dios y se hacen amigos. Cuando llega ahí a la zarza ardiente le hace quitar las sandalias, porque el lugar que pisa es sagrado. Pero luego ya más adelante va a ver cuando las sandalias dignifican la condición humana para poder caminar la tierra. En el pueblo hebreo y luego también con Cristo, en el pueblo judeocristiano, se da ese valor. Al encontrarlos en esa algazara, pues claro, llega la furia y llega el enojo, se dice allí, de nuestro Señor Dios, indignado, desencantado, desenamorado, porque Él nos ama y Él es siempre fiel. Somos nosotros quienes no somos fieles, quien no sabemos amar, quien relativizamos el amor a Dios frente a otras cosas, y eso es lo que a Dios ofende, que le antepongamos la criatura, cualquiera sea, humana, no humana, criatura física con mayor razón, y se desborde hacia allá, porque de ahí vienen los egos. Entonces viene la soberbia, viene todo lo que eso va degenerando en placeres, hasta el punto de que eso tiene que tener un fin y muere por su propia naturaleza, se termina. Hay una causa, hay unos medios, van a haber unas consecuencias del dolor, del sufrimiento, en tercer lugar. Entonces, claro, por eso la actitud de Moisés en intercesión, la oración de intercesión, recuerden que nuestro maestro Moisés, profeta y también sacerdote, cuando rendía el culto a Aarón, lo acompañaba, vendría a ser más como el levita allí, quien lo acompaña en los rituales, y él quien hace pues la ofrenda de oro, pues quien hace la fabricación, que tiene ese arte, además del arte de la palabra, tenía varios talentos. Entonces son dones que se van dilapidando y se les van poniendo al servicio de los Baales. Otra razón más para que nuestro Señor se enoje, que nos da una gracia y la ponemos al servicio de otros, para otras cosas, para el mundo. Si ven cómo entonces ahí aparecen dos hermanos, Moisés y Aarón, que caminando en Jesús, pero uno entra al servicio del mundo, dos Baales, cuando el otro está sirviendo a Dios. Entonces, mire que va teniendo su maestría. Y ese proceso de depuración de la especie, de ir eliminando algunos, eso es natural, la depuración misma de la especie. El mal va acabando con el mal, eso se va. Ahí en la narrativa lo cuenta como si llegaran a hacer violencia, a hacer agresión. Habrá que mirarlo más en profundidad, que no vaya a ser que Dios ordena eso. Él ordena la naturaleza, Él ordena la creación en su infinita sabiduría, en la perfección, pero son los mismos que se destruyen. Y recuerden la ley mosaica, que en esa tradición el hombre mataba por matar. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si me mataste uno, te mato otro. Si me quitaste uno, te quito otro. Si violentaste una doncella, te violento otra. Y todo era así. Bueno, llega ya entonces la transición maravillosa con nuestro Señor Jesucristo, estas tres parábolas. En gracia a lo que dice Fray Alejandro Tobón precisamente es tomarlas en conjunto, las tres. La de la oveja perdida, todos somos la oveja perdida, dejémonos encontrar, maravilloso. Nuestra voz siempre nos sale a la búsqueda, Jesucristo es el encargado de salir a llevar a los hijos de casa porque Él es el primer hijo, el primogénito que dejó el cielo para regresar a casa con todas las almas. Entonces la fiesta en el cielo debe ser impresionante cuando llegue Jesús con todas las 100 ovejas. Una sola que le falte es motivo de algazara, más que las otras, como dice. El amor del Señor, que lo ha dicho pues todos allí, Carlos
Villa, también de la Orden de los Carmelitas Descalzos, nuestro hermano Nelson también hoy en la Sabiduría, de Marinilla, que también habla de ese asunto del celo que devora y los celos que nos consumen, ¿cierto? Cuando estamos frente a otro que tenemos una obligación de enseñar a los hijos, bueno. Ya la moneda del dracma también se habla entre 100, en otras lecturas hablan de 100 dracmas, pero por la figura de 100, pero aquí hablan de 10 monedas. El ir a buscar afuera, en las orillas, fuera de nosotros. La oveja es más del interior por su fragilidad, por su necesidad de acompañamiento, de ternura. Pues Alejandro lo dice de forma muy exquisita, pero es necesario retomar esa figura de la oveja, que el pastor la cuida con todo el cariño porque es la más vulnerable, es la más frágil, porque Jesús siempre llega a buscar al más débil, al más frágil, entre más lejos, más frágil, más vulnerable, más niño, más le agrada, más le invita. Por eso hay entre pecadores que le criticaban los republicanos, ¿cierto? Y los fariseos y los de la ley, pues los levitas, como que estos, los maestros, decían cómo es que este está con pecadores y con prostitutas y con todo esto. Que esa fue la primera referencia que se hacía por allá en algún momento con la mujer adúltera, que esté libre de pecado, pues que tire su primera piedra. Esta vez la contestación es más amorosa, es de la misericordia, también enseñando desde su cátedra mística cómo es con cada uno tan especial y todos tan importantes para él. Y allí precisamente con la mujer que todas celebran con sus amigos y amigas, la fiesta de haber encontrado a quien se había perdido, quien estaba escondido, quien estaba ensimismado en su mundo. Ese es el pasado que nos abruma, que nos esclaviza, que nos limita. Y cuando se encuentra la libertad, se encuentra Dios, encuentra la paz y encuentra esa felicidad, que es lo que se comparte y es lo que nos invita a hacer a nosotros. Que ahí es cuando ya el hijo pródigo. Pues se dice ahí que es el menor que se va y que es el mayor el que queda y al final es el antagonista haciendo el reclamo. Pues uno quisiera ser del protagonista, pero ahí todos son protagonistas porque enseñan desde su experiencia de vida. El hecho de ser mayor o menor es simplemente uno representa lo que se llama en la ley mosaica, o al menos, perdón, así lo interpreta, de que es lo que queda en la tradición pasada, el estar sojuzgando, el estar criticando, el estar mirando todo al pie de la letra, el estar guardando todo cumplidamente, los deberes, pero sin olvidar, sin tener en cuenta la misericordia, el amor, la compasión, siempre es la envidia, la sevicia, la avaricia, todas esas cosas. Lo malo, ¿cierto? En Dios está lo bueno. Y entonces cuando ya llega él, precisamente el padre sale a buscarlo al camino. Cuando es el hijo que se ha ido, ya despilfarrado, ya ha hecho, pues ha tenido su vida y tuvo su aprendizaje y volvió en gracia de Dios. Muestra muy maravilloso ese cierre que es el camino en los dos sentidos. El padre buscando al hijo amado y el hijo amado buscando a su padre con su arrepentimiento porque hizo su contrición, hizo su trabajo. Ahí está la contrición perfecta del sacramento, de la confesión. Reconocer su culpa, tener el compromiso de no volverlo a hacer y en ofrenda de amor, sacrificio de su propia vida, por amor, lo que haya que hacer. Y miren cómo lo recibe, entonces su anillo, porque se acostumbraba así en Israel, las sandalias, ya le da dignidad para usarlas en los pies, y ahora sí a la fiesta. Esto es pues mucho en inspiración de nuestro hermano Carlos Yepes. Sería muy bueno triangular allí con Alejandro, Carlos Yepes, y bueno, están los otros, ustedes tendrán claro su pastor, su seguidor allí de Cristo, que camina también con nosotros o con ustedes y bueno, tener esas referencias y compartirlas, pero de estas, por ejemplo, allí, porque hay una muy bonita también de Pedro Justo, que es con relación al significado del pecado como tal, y lo toma desde la etimología. En Grecia, el pecado es
literal el hecho de olvidar. Entonces muestra cómo, por ejemplo, los rabinos se ponen las tiritas aquí para recordar. Shema, Israel, amar a Dios sobre todas tus cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Las filactelias se llaman. En el griego es salirse del blanco, no darle al blanco. Entonces hay que ir a buscar el pastor, la guía, el referente para volver al camino. Mire que ahí va recogiendo las parábolas, la interpretación que se hace según el lenguaje, según el contexto de cada pueblo, judíos, griegos. Y en el latín ya el pecado es la falta, el haber faltado, el haber alterado un orden, el haber alterado el orden de otro, el haber interrumpido el proceso místico de otro ser. Porque ahí sí, en síntesis, en eso es la oración, es conectar con la divinidad, conectar con tu realidad y conectar con tu propio mundo. Bueno, da para múltiples interpretaciones porque es demasiado enriquecedora la palabra del día de hoy, es muy exquisita. No quisiera pues como profundizar más en detalles, pero también en el Salmo, cuando se hace referencia al encuentro, en el camino, al vencer sobre ese mal, sobre esas batallas, sobre esas luchas de sí mismo que ofrece la vida, y el ir caminando hacia adelante, poniendo en señal de victoria todo ese reconocimiento de lo que se ha dejado por la misericordia de Dios en el camino y volver a empezar, seguir tejiendo, seguir construyendo. Mis amores, ha sido maravilloso poder conversar hoy, por lo menos dejarles este mensaje que llegue a sus corazones, invitando amorosamente que siempre estemos buscando en Jesucristo el camino de regreso a casa. Él es el que sabe llegar. Ese es el Adán de esta nuestra generación ahora que justificó su venida para justificarnos a nosotros. Esa justificación es la santificación y dejarnos salvar por Él, dejarnos encontrar y si no, ir nosotros a buscarlo, salir de nuestra zona de confort, salir de nuestras libertades que llamamos así, pero a veces son más libertinajes, son más oportunidades que se van desperdiciando, esos talentos que nos ha dado en gracia, en prestados el Señor. Decía algo muy lindo Carlos Enrique: el Señor nos ha dado la vida y en la forma de vida nosotros le devolvemos ese regalo. Y digamos, no espera nada a cambio, pero sí uno esperaría poder contribuir a la obra salvífica, poniendo de sí todos sus talentos al servicio de Dios, al servicio de la humanidad y obviamente por encima del propio servicio. Con absoluta seguridad que apuntando a Dios se apunta a la humanidad y apuntando a la humanidad se apunta a uno mismo. Lo que no es posible es al revés. El apuntarse a sí mismo, así vayas tomando de a poquito, cada ser a tu lado, no alcanzas a llegar, y menos a Dios, que es infinitamente grande, que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Por eso nos equivocamos mucho cuando avanzamos de forma puntual, de forma lineal, y nos olvidamos del otro y no conectamos con el otro y no hacemos la triangulación en su momento, conversar ya, sintonizar ya, hacerlo ya, que creemos que vamos a tener otra oportunidad y quizá no, que creemos que ese ser va a estar dispuesto y quizá no, porque creemos que las condiciones van a estar dadas y quizá no. Y entonces lo que tenemos es que recordar, estar dándole al blanco y él asumir la falta. Somos pecadores, todos, 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 pero sí debemos reconocerlo y debemos comprender en qué se ha fallado, en qué también se ha acertado y en cómo haciendo
un balance, no recuperarlo, porque ya lo que llama el tiempo perdido, no, que hizo un daño, que perdono pero no olvido, no, es que no se debe olvidar, pero sí se debe perdonar en sí mismo para estar en paz con Dios y estar en armonía y seguir en adelante, caminando como debe ser, porque el dolor mata es a uno, no al otro. El odio mata a uno y no al otro. El resentimiento mata es a uno y no al otro. El otro está libre, está tranquilo, y más si es un ser dedicado a lo contrario, al bien, a vivir de lo que vive el mundo. No les importa. Y si es un ser que está dado a que antes disfruta con ello, ¿qué le va a importar? Pero a nosotros sí nos importa, a nosotros sí nos duele el daño a nuestro hermano, el ir perdiendo confianza en Dios, el ir faltándole a Dios. Bendito Dios. Bueno, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido por su ser siendo, por su ser estar allí y por estar compartiendo de su espacio-tiempo conmigo en este momento. Espero les haya llegado a su corazón, sigamos siendo bendecidos todos y caminando en el Señor. Hasta pronto, muchas gracias.